nuestro hijo de que Él nos ve aferrados y dependiendo de Dios en todo y para todo. En las cosas más simples, vamos a orar para que Dios nos muestre, ¿no? No es como, ay, vamos y hacemos. No, vamos a orar y vamos a esperar a que Dios nos muestre de una manera tan clara para nuestra ceguera que eso es lo que Él quiere. Y entonces vamos. Y por eso es que estamos bien, podemos decirlo, ¿no? Tranquilos, en paz, enamorados, amando a nuestro hijo, apoyándolo. Como que caminando en el camino que Dios tiene para nosotros como familia, ¿no? Nos falta, obviamente, hay un montón de cosas que tenemos que aún someter a Dios, pero creo que ese sí ha sido un ejemplo que Él ha podido ver, ¿no? Que a pesar de todos nuestros defectos y errores que son incontables, sí tenemos esa convicción de vamos a buscar y a depender de Dios, ¿no? Okay. Eso yo pienso que ha sido así, ¿no? Y no es por nosotros, la verdad es que así como que soy ejemplar, no. Sí. No lo soy. Estuve compartiendo una dinámica con los universitarios en Chimalhuacán, donde les decía que apuntaran sus defectos, ¿no? Y les daba cierto tiempo. Entonces para ellos fue muy rápido, ¿no? Y para mí, ¿no? Como, sí, soy soberbio, soy orgulloso, soy esto. Y en papelitos, y pues ya después la dinámica es lo de menos, ¿no? Para no desviarme mucho. Y después tenían determinado tiempo, y como 10 minutos, recuerdo. Y en menos de 2 minutos ya habían terminado todos, ¿no? Y después les decía, ahora hagan sus virtudes, ¿no? A lo mejor soy trabajador, qué sé yo, ¿no? Y para esto les di 15 minutos, ¿no? Y mismos que no bastaron, ¿no? No podían con 5 virtudes. Entonces, yo siento, yo tengo la convicción de que sí, todas esas virtudes que podemos llegar a tener son de parte de Dios, ¿no? Claro. Pero las tenemos, ¿no? Tú, ahora, ¿cómo has visto ese ejemplo? A lo mejor para ti es más fácil ver las virtudes de tus padres, ¿no? Ellos pueden decir, ay, como que... No, es un sí. Porque para nosotros es como más complicado, ¿no? Personalmente, como de, pues sí, soy bueno en esto, soy bueno en lo otro, ¿no? Por ejemplo, los veía hablar de ti de cuestión de la música, de que eres autodidacta y todas estas cuestiones que sí, sabemos que es Dios, pero que las tienes, ¿no? Entonces, ¿qué ejemplo has visto tú en tus papás que a lo mejor ellos hoy no logran ver? Voy a varias cosas, ¿no? Primero pensé en una mini anotación ahorita que decías cuando les preguntabas, ¿no? Sobre el tema de... Antes de llegar a la pregunta en sí de lo del ejemplo, les preguntabas como el trabajo que hicieron conmigo, pero que también puse de mi parte, ¿no? Claro. Y ahí voy a hacer una anotación porque yo no considero que yo puse de mi parte. Es decir, yo fui difícil. ¿No? Yo no puse de mi parte. Yo fui difícil. Yo al contrario. Y mis papás lo han dicho muchas veces. Es que en realidad tú no te sometes a nadie más que a Dios. Y no me siento feliz de ello y no me siento muy orgulloso que digamos de ello, pero es una realidad, ¿no? E incluso cuando se trataba muchas veces de ir a Dios, yo no lo hacía siempre saltando de gusto y súper feliz y súper contento y súper con muchas ganas, ¿no? Yo soy una persona, como toda persona, y exactamente así como hemos visto desde el Génesis, cuando eran esos dos que empezaron, Dios quiere una relación con el hombre y el hombre peca, falla, desobedece y se esconde y huye. Yo no soy la excepción. Y no lo he sido desde niño. O sea, no es que en algún momento sí era la excepción, bicho medio raro, unicornio especial, y luego me pasé a ser normal. No. Yo no puse de mi parte. Si hay en mí algo que ame a Cristo, que ame a Dios, que desee estar cerca de Dios, eso es única y exclusivamente gracias a Dios. Amén. Gracias a Cristo. Yo no lo empecé, yo no fue mi esfuerzo, no fueron mis ganas, no fui yo quien conservó eso, ni quien puso eso, ni quien le ha echado. Enteramente ha sido Dios. Las escrituras hablan de que Dios da tanto el querer como el hacer. Claro. Dios es quien produce en nosotros los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo. O sea,
La gloria es toda suya. Yo no hice nada, ¿no? Y de mis papás creo que sí he visto muchas cosas, ¿no? Creo que tengo el privilegio de haberlos visto de cerca en un 100%, ¿no? Y hay muchas cosas que yo recuerdo, de muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo mucho, por ejemplo, de que antes de que mi mamá me dijera ora o lee la Biblia, yo la veía a ella orando y leyendo la Biblia, ¿no? Y yo la veía muchas veces llorando. Y bueno, no la veía, pero la escuchaba que estaba llorando y yo me acercaba a preguntar, ¿qué pasó, no? ¿Por qué lloras? Nada, estoy llorando con Dios. Y de cierta manera, no intencionalmente, pero por estar cerca y por tener el privilegio de verlo, me modela una relación con Dios real, vívida, ¿no? Una relación no robótica, no forzada, no ficticia, sino una relación natural, orgánica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Donde hay vida, donde hay intercambio, donde Dios habla y uno responde y Dios toca el corazón, ¿no? Mi papá dijo algo y lo dijo de una forma súper precisa. Creo que justo fue una de las primeras conclusiones que yo pude tomar como algo que voy a llevar por el resto de mi vida, y es justo que sin importar qué tan feas se pongan las situaciones, qué tan complicado se pueda poner, Dios siempre está y Dios siempre es la respuesta. Dios siempre está, Dios siempre es la respuesta y Dios siempre te saca de ahí. Y la realidad es que eso es de una manera súper transparente el evangelio mismo. Es un hombre caído. Así es. Pecador. Sin capacidad ni posibilidad alguna de salir no solamente del propio pecado, sino de las consecuencias del pecado. Y como en medio de eso, Dios a través de Cristo ha mostrado su gracia, ha mostrado su amor, ha mostrado su deseo de estar cerca de nosotros y cómo Dios restaura y repara todo. Así es. Y definitivamente esa es una de las primeras cosas que yo tuve como, esto lo voy a llevar siempre. Como sin importar qué tan complicado se ponga, qué tan complicada estén las situaciones, qué tan feo esté, siempre se puede ponerse de rodillas y buscar a Dios. Y Dios responde. Siempre. Siempre. ¿No? Yo he visto muchas cosas, ¿no? Y te podría hablar de la actitud del servicio, te podría hablar del sacrificio, te podría hablar de muchas cosas, pero definitivamente, y como mis papás ya lo dijeron y que gloria a Dios nos permite entenderlo, todas esas cosas son consecuencia y vienen de Dios mismo, ¿no? La realidad es que nada bueno que pueda haber en nosotros mismos, no hablábamos de virtudes, pero la realidad es que muchas veces el mundo le llama virtudes a cosas que son parte del fruto del Espíritu. Así es. ¿No? Que es lo que el Espíritu produce, el fruto del Espíritu es, ¿no? Y eso le llamamos una virtud, ¿no? Si Spoileaste, pero ahorita te voy a decir lo que... Magnífico. Es que ya lo leí, no es cierto. Pero alguien fiel, diríamos, una de tus virtudes, pues es que yo soy alguien muy fiel o soy muy humilde, ¿no? Claro. O tengo autocontrol o se hace dominio propio, ¿no? Es lo que el Espíritu produce. Así es. ¿De qué otra manera? No hay cómo. Si el Espíritu no lo produce, que al final de cuentas lo produce no porque te lo hayas ganado ni porque te esforzaste, sino porque Dios en su gracia da a manos llenas, porque ese es Dios, es un Dios que da, bendice, 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 bendice. Dice la Escritura que de su gracia hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, ¿no? Gracia sobre gracia. Y es así, ¿no? Entonces, definitivamente he tenido el privilegio de ver el evangelio en su más pura expresión, ¿no? Personas con una naturaleza pecadora, con el Espíritu Santo, que gracias a ello tienen el deseo de estar cerca de Dios. Y cómo estas luchan entre sí. Una naturaleza pecadora que a veces, como lo dice Pablo, ¿no? Amo la ley de Dios, me gusta la ley de Dios, pero no puedo obedecerla. Los he visto querer hacer las cosas bien y a veces, pese a querer, fallar. Y por la gracia y gloria de Dios, ser restaurados
por el amor de Cristo, por la cruz, por lo que Cristo ya hizo por nosotros, ser restaurados. Lo que estaba roto vuelve a estar unido. Yo hago nuevas todas las cosas, dice Dios, ¿no? Lo he visto. Y lo he visto también como Dios, en su gracia, por su amor, inmerecidamente, a través de su espíritu, produce esas cosas buenas y deja muy en claro que solamente a Él se le puede dar gloria. Así es. Sí, te decía lo que me vas a decir. Lo que pasa es que yo, esto del espíritu produce y lo de Gálatas 2, ¿no? No, Gálatas 5, ¿verdad? Sí, Gálatas 5. Sí. Yo ya lo había escuchado. Y de voz de Charlie, ¿no? A lo mejor no has estado en los tiempos, o a lo mejor los más no te han compartido, pero les digo, no, a mí me impactó cuando Charlie lo explicó. Y mira, te iba a pedir que lo explicaras, pero qué bueno que lo hiciste. Por eso te decía que lo explicaste. Con mucho gusto lo puedo hacer de nuevo. Le encanta hablar de Sí. ese tema. Y bueno, yo me refería un poquito más, digo, me caes muy bien, mucho amigo, pero sí, sé que no somos perfectos, ¿no? Me refería un poquito más al haber crecido en ese contexto cristiano y el haberlo visto, ¿no? Y que a lo mejor, no digo que esto no conlleva un desafío, ¿no? Ya nos compartieron todos los desafíos que esto conllevó, pero que a lo mejor para otras familias, que conocen de Cristo, pero que ya tenían hijos, ¿no? O sea que también sus hijos han visto como esa parte del mundo, sus papás en el mundo y sus papás en un contexto cristiano, ¿no? Es a lo que me refiero. No estoy diciendo que no haya sido un desafío, ¿no? Considero que sí, también fue un desafío, no en el sentido de su manera de ser, sino simplemente pues por todo lo que se puede vivir externamente, ¿no? En la escuela nos compartían burlas, ¿no? Que esas, pues, considero que las sigue habiendo, ¿no? Hasta la fecha, ¿no? Dice un comentario, no recuerdo quién lo dijo, pero es un comentario, dice, los incrédulos no leen la Biblia, ¿no? Leen a los creyentes, leen a los cristianos. Entonces, nada más andan a la expectativa, ¿no? Hay un meme que dice, respiro, uy, ¿y eso qué es cristiano? También me voy a equivocar, ¿no? O sea, no es un pretexto para pecar, no es un pretexto para estar cayendo o viviendo en pecado, pero pues eventualmente vamos a fallar, desafortunadamente, ¿no? Aunque, como decía Charlie, ¿no? Amemos la ley de Dios, queramos hacer la ley de Dios, terminamos haciendo lo que, dice Pablo, aborrecemos, ¿no? Entonces, pues me refería un poquito más a eso y les digo esto porque me gustaría que le pudieran dar un consejo a esos matrimonios, tanto que pues, tienen un matrimonio cristiano porque tuvieron un noviazgo cristiano, nacieron, crecieron en la fe, tuvieron un noviazgo y tienen un matrimonio hoy en día. Pero también considero que pueden darle un consejo a aquellos que hoy no, que vaya, ya tienen hijos a lo mejor de 5, 6, 7, 8 años y llegaron a la iglesia, pero sus hijos aún no han dado ese paso, ¿no? Tanto ustedes a los padres como tú a los chavillos. Híjole, fíjate que esta pregunta, Alex, es algo que atenta mucho contra ser orgullosos, ¿no? Repetidamente hemos estado dando testimonio de que en realidad no somos nosotros, ¿no? Es Dios a través de su Espíritu, Cristo. Consejos prácticos. No hay un consejo práctico como tal, decir, mira, haz esto y entonces, ¿no? Claro. O sea, no es como, ¿quieres hacer chocolate? Pues calienta la leche y échale el chocolate y revuélvelo y ya, tienes chocolate. No. Y sí, tienes que batirle porque sin espuma no. Si no sale espuma, no, está chafa. Si vas a dar un sí. Por eso es el punto, precisamente, ¿no? Sí creo que como padres podemos de alguna manera enseñar el camino, ¿no? O sea, mostrar con nuestra propia vida el camino. Pero hasta ahí llega nuestra intervención. O sea, todo lo demás no depende de mí, porque yo he visto padres que obligan a sus hijos a ir a la iglesia. Y el niño no quiere, porque
quiere jugar, quiere ver la tele, tiene flojera, está dormido porque se aburre, porque no entiende nada, Claro. porque le parece aburrido estar ahí. Y lo llevan y lo llevan y lo llevan a fuerza. ¿Qué pasa entonces cuando ese niño crece? Ya no lo puedes llevar. O sea, no lo puedes amarrar y botar a la cajuela y llevarlo y desempacarlo en la reunión. O sea, ya no va. Y entonces, en lugar de acercarlo, de abrirle el camino hacia Dios, se lo está cerrando. Y entonces ese niño no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de la iglesia, ¿no? Y eso viene porque tristemente muchas personas, matrimonios, aún en la iglesia, enfocan esto en esfuerzos humanos. Yo le digo, yo lo llevo, yo. Cuando no funciona de esa manera, ¿no? En ninguno de los casos nosotros hemos decidido. No es cierto. Ha sido Dios quien ha puesto el buen deseo y nos ha dado todo para que se pueda realizar. No nace de mí un buen deseo. De mí nacen malos deseos. Claro. Sí. Y eso es bíblico, ¿no? De mí solamente nacen malos deseos. Bíblico y lo podemos confirmar. Claro, sí, no. Podemos tener un tiempo de confesión después, pero Ponemos el esto es real. Apaguen la grabadora porque si no salga al aire. Pero ese es el error. Entonces, un consejo, obviamente tú tienes que consagrarte a Dios, rendirte a Dios, leer tu Biblia, orar. Y ese es el punto clave, orar. Si tú quieres que tu hijo acepte, entienda, tienes que orar, clamar, rogar, suplicar a Dios que lo haga. No hay otra manera, porque podemos ver niños que, como se dice, nacieron en la iglesia, ¿no? O sea, ojalá no haya sido cuando estábamos en Texcoco, porque estaba bien horrible ahí, ¿no? No, Parto en el salón. un parto a media reunión, ¿no? No, pero se considera eso porque sus papás están en la iglesia y nací en la iglesia. Y no están, ni quieren estar, ¿no? Entonces, no es por el hecho de que los papás llevan toda la vida ahí o porque, no, o sea, donde Dios no pone, no puede haber. Claro. ¿No? Entonces, eso es el consejo más práctico. ¿Sabes qué? ¿Quieres que tu hijo conozca de Dios, lleve una vida íntegra con Dios, por Dios, para Dios, que entienda el Evangelio, que entienda el sacrificio de Cristo, que entienda que hay una respuesta que dar? Tienes que pedirle a Dios que lo ponga. Eso no es un deseo humano. O sea, en todos los años que llevo en la iglesia, jamás he conocido a nadie que llegue diciendo, ¡ay, qué bueno que les encontré! Porque andaba buscando dónde glorificar y amar a Dios, siempre he querido hacerlo. No existe tal cosa. Todos llegamos huyendo de algo con una carga enorme de pecado y maldad que nos aplasta, ¿no? Todos. Entonces, es Dios quien hace esa chamba. ¿Qué podemos hacer? Sí, hemos buscado hablar y enseñarle con la Biblia, y como él decía, solo con la Biblia, ¿no? Porque, y eso quizá fue herencia, ¿no? De parte mía, porque a mí me decían, haz esto. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque soy tu papá. Y no sabes, se me quedaba atravesado. Decía, ¿y eso qué? ¿No? O sea, tú dices que sí, pero yo digo que no, ¿no? Yo no tuve esa enseñanza en ese tiempo de, a ver, mira, está bien. No es porque yo soy tu papá, pero mira, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice Dios? Y entonces era como, está bien, ¿no? Pero es Dios. Nosotros podemos buscar poner esas actividades, ¿no? Espirituales, pero el que transforma, cambia, renueva es Dios. Entonces, Sí. ¿qué hay que hacer? Rodillol, rodillín y cualquier otro que vaya por el estilo, Dios, por favor, te ruego, te suplico que trabajes, moldees, llenes el corazón de mi hijo, no importa la edad que tenga, Claro. porque esto aplica desde los 2, 3 años. La gente piensa, es niño, no entiende. Entiende más que tú.
Y eso es obvio porque está menos contaminado que tú. Está más dispuesto a recibir la palabra, el espíritu, ¿no? Aunque no lo tiene, que no se ha bautizado, pero el área espiritual es un recipiente más que dispuesto, Sí, sí, sí. ¿no? Entonces piensan que no, está muy chiquito, ahorita no. Y ya cuando quieren, ya no está chiquito y ahora ya no quiere. Ya no está dispuesto, ya se contaminó, ya tiene otras cosas. Entonces, yo diría, hay que clamar. ¿Cuánto quieres que tu hijo se acerque a Dios? Como la mejor opción que le puedes dar. Que le puedes dar una casa, un coche, una universidad en el extranjero y eso no le va a servir de nada si no encuentra a Dios, si no llega a Dios. Así es. De nada le va a servir. Al contrario, lo va a perjudicar tremendamente. Entonces yo diría orar, ayunar, pedir ayuda. Hermanos, oren por mi hijo. Oren para que Dios tenga compasión. Oren para que Él entienda. Porque es Dios quien lo va a hacer. No son decisiones de, ay, ahora sí quiero ir a Dios. Nah. Dios pone ese deseo. Entonces, es lo único que podemos hacer como padres. Claro, si yo oro a Dios y mi hijo me ve emborracharme y drogarme y pegarle a mi esposa y que de repente me cacha con otra, pues como que va a estar complicado, ¿no? Que él recibiendo toda esa mala influencia pueda tener un corazón suave, pero aún así, si Dios quiere, claro, Dios lo hace, porque no todos venimos de ese entorno maravilloso religioso cristiano, ¿no? Muchos venimos de lugares donde no había nada que aplaudir ni nada que considerar como buen ejemplo o cualidad, ¿no? Que todo eso viene de Dios, ¿no? Podemos decir, no, pues es bien responsable. No es cierto. No soy responsable. Dios me ha hecho responsable. Yo no soy responsable. Por mí no te pases. Soy más desobligado que... Sí, porque es más cómodo, ¿no? Claro. Menos trabajo, menos esfuerzo. Pero es Dios. Entonces yo diría, solo Dios, ponerlo en Dios, pero de verdad, o sea, con ganas de, Dios, por favor, muestra tu gracia y tu poder en la vida de mi hijo. Y creerle a Dios de que lo va a hacer, ¿no? Así es. Como decía Carlos Daniel, Dios hace lo que quiere cuando quiere con quien quiere. Y ese es un versículo bien fuerte donde dice, yo tendré compasión de quien yo quiera, ¿no? Entonces digo, wow, por favor, quiere tener compasión de mi hijo, Dios, por favor, o sea, que no sea de los de la lista negra, ¿no? Por favor. Yo creo que es lo único que como padres podemos hacer para que nuestros hijos se encuentren en ese camino, ¿no? Y claro, ya tendrán tiempo de tener ese encuentro, ¿no? Con Jesús, con Dios, donde igual seguiremos orando para que sea bueno, ¿no? Así es. Tú, Rosy, complemento. Pues ya Carlos básicamente dijo cuál es el punto. Yo te decía que Dios me dirigió a hacer cosas muy específicas, ¿no? Y justo una de las escrituras que Dios usó para, pues, dirigirme es Deuteronomio 6:4, que dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. ¿Y qué fue lo que Dios me indicó? En todo momento, ¿no? En todo momento. Obviamente en las dificultades, como yo compartí hace un rato, ¿no? En los difíciles, pues hay que ir a Dios, ¿no? Y muchas veces pues era igual una escritura para, pues a veces llevarlo al arrepentimiento, otras para animarlo. Pero al final de cuentas es algo que hay que estar en nuestro día a día, en los momentos cotidianos, ¿no? Que como yo compartí hace un rato, el hecho de que yo no tenía que salir a trabajar y que él no estaba yendo a la escuela ya, aprovechar todos esos momentos, ¿no? Para, pues para hacer esto que dice aquí. Claro. ¿no? Sí, era muy divertido porque
Carlos Daniel luego preguntaba, mamá, ¿qué vamos a hacer de divertido hoy? Y Rosy le decía, pues vente, hijo, vamos a leer la Biblia. Ah, mamá, perfecto. Y se pone a leer la Biblia. Y luego le preguntaban en la escuela o amigos, ¿qué había hecho de divertido? Y le decía, leí la Biblia. Y era maravilloso, como para él era eso entretenido, divertido, edificante. Yo me imagino, nunca lo vi, pero las caras de los que escuchaban eso era como... Con razón le decían raro y loco y todas esas cosas. O sea, ¿quién aún, quizá adultos, te preguntas, ¿qué hiciste de divertido? Leí la Biblia. O sea, no aplica, no opera, no sucede, ¿no? Pero es así, o sea, que por nuestra parte no quede en llevarlo a la gratitud, que él pueda entender que todo lo que somos, lo que tenemos, lo que él disfruta, es porque Dios ha sido bueno. Yo creo que a final de cuentas, Dios decide, pero es un hecho que uno como mamá transmite su corazón. O sea, eso sí lo creo, ¿no? O sea, para mí era como, ¿qué vamos a hacer de divertido? Y a veces estaba, no sé, terminando de lavar los trastes después de la comida. O sea, era obvio que teníamos unas horas, ¿no? Y podríamos haber hecho muchas cosas que en ocasiones sí las hacíamos. Pero yo personalmente amo la Biblia. O sea, de verdad a mí me encanta, sí me gusta mucho leer la Biblia. Escuchar a Dios. O sea, yo me siento de esa forma cuando estoy leyendo la Biblia, ¿no? Entonces, vaya que estoy escuchando a Dios, dándome indicaciones, animándome o llamándome al arrepentimiento, a lo que sea, pero es Dios mismo hablando. Y para mí es algo que disfruto. Entonces, pues, ¿qué es hacer divertido? Pues vamos a leer la Biblia un rato, ¿no? Y sí creo que Dios en su bondad, ¿no? Permitía que eso se pudiera transmitir y él nos respondiera también con esa buena actitud, ¿no? A veces sí les he llegado a decir a algunas hermanas como, si tú transmites las cosas de la iglesia como, ay, nos toca ir a la reunión o, ay, pues es que, ¿qué estás haciendo? Pues tengo que leer la Biblia porque me dijeron que la lea. O sea, no sé. O sea, si me estás diciendo de esa manera, pues aquí ni siquiera, ¿no? O sea, no, pues disfrútalo, ¿no? Vaya, ¿no? Entonces pienso que, o sea, sí tiene, vaya, al final es Dios, es una realidad, porque si yo llamo la Biblia, pues es algo que Dios puso en mi corazón hacer, ¿no? Y todo lo que Él en sí significa para mí. Pero sí lo transmite uno del corazón y creo que es la parte que quizá uno tendría como padre que analizar, ¿no? Porque como muchos papás quieren que sus hijos se vuelvan a Él y a veces tristemente he visto que son padres que ni siquiera se nota el amor que tienen a Dios y pienso, ¿para qué quieren que sus hijos se acerquen a Dios si ni ellos mismos están en una relación donde se nota que hay un amor a Dios, ¿no? Porque solo por la tranquilidad y la seguridad de que tu hijo no va a hacer lo malo que a lo mejor hiciste en su momento, eso es como muy egoísta, ¿no? O no sé, pero no creo que anime. No. Sí, No inspira ni un cacahuatito, como decimos en nuestra familia. Sí. Bueno, Charlie, algo para complementar. Porque también quisiera pedir que además también hemos tratado de que este podcast sea como, sí, para ayudar a las personas de la iglesia, a los hermanos, pero también a aquellos que están estudiando la Biblia. Y pues hoy tener un joven, a lo mejor alguien que, incluso aquellos que no están estudiando la Biblia, pero que puedan ver esto, que más que un consejo, que puedes, como un testimonio de lo que ha sido un breve testimonio, ¿no? No es necesario que sea muy largo, pero de cómo ha sido tu caminar con Cristo y lo increíble que ha sido para que ellos puedan como animarse, ¿no? Uy, wow. Ok, pienso en varias cosas. Y en realidad mientras los escuchaba responder, iba pensando también en que en realidad la respuesta y lo que yo puedo decir al respecto viene a ser lo mismo, tanto para padres como para jóvenes,
para dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, porque al final de cuentas, independientemente de la situación que enfrentamos y vivimos en la vida, la solución a todo siempre yace y siempre se va a encontrar en el Evangelio. Siempre. Y si me preguntas todavía más directo cuál es mi testimonio o cuál ha sido o cómo ha sido mi caminar con Cristo, es que es exactamente eso, ¿no? Para mí fue una bendición el conocer a Dios desde pequeño. Lo fue, definitivamente. Y de verdad creo que lo que resumimos como enseñanza o enseñanza sacada del ejemplo es la mejor posible, porque es justamente el Evangelio. Es que Dios está ahí para sacarte de toda situación difícil, que Dios lo puede hacer y por su amor lo quiere hacer. Es lo suficientemente poderoso como para salvarte y tiene el suficiente amor como para querer hacerlo, ¿no? Y que Dios está, que Dios es confiable, que puedes acercarte a Él, ¿no? Eso y el saber eso no cambió el hecho y no impidió el hecho de que la naturaleza pecaminosa que ya había en mí, el pecador que ya existía en mi persona, no hiciera otra cosa más que pecar. De una manera muy breve, ya contaron que yo estuve en el ministerio de alabanza, ¿no? Desde niño, antes de ser discípulo, tenía 11 años. Y el compromiso para estar ahí era, bueno, pues en este momento puede, porque Jesús dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, ¿no? Claro. El reino de Dios es de los que son como ellos. Pero cuando tenga la edad para ser un discípulo, tiene que ser un discípulo, ¿no? Para entonces yo quería estudiar la Biblia. Yo quería ser un discípulo, yo quería estudiar la Biblia, yo quería ¿no? Y mi papá decía, no, está muy chico, todavía no. Pasaron los años, yo llegué de 11 años al Ministerio de Alabanza, cumplí 12, cumplí 13 y a los 14, un hermano habla con mi papá y le dice, ¿cómo que no está listo? Déjalo que estudie la Biblia. Y si en el proceso de estudiar la Biblia sale que no está listo, pues no está listo y ya, esperamos, ¿no? Y para entonces yo ya no tenía muchas ganas, que digamos, porque ya me había acostumbrado a la comodidad del pecado. Por el propio pecado ya había roto mi relación con Dios. Yo ya no oraba, yo ya no leía las escrituras. Creí en Dios, pero ya no lo hacía. Seguía asistiendo de manera regular. Seguía estando en el ministerio de alabanza porque amo la alabanza con todo mi corazón, pero ya no tenía muchas ganas, que digamos. Te puedo decir que estudié la Biblia y me bauticé. Y por supuesto Dios regresó el deseo a mi corazón de caminar cerca de Él, ¿no? Pero aún entonces yo no entendía muchas cosas. Y definitivamente el hecho de haberme bautizado no significa que deje de pecar. Al contrario. Y esto es bien fuerte porque durante mucho tiempo de mi cristianismo yo caminé con la duda de si mi bautizo había sido válido o no, porque yo pequé en el día de mi bautizo y al día siguiente estaba pecando otra vez. Y yo decía, ¿cómo? Pero es que se supone que soy nueva criatura, ¿no? Soy nuevo, o sea, yo ya no tendría que estar pecando. Era mi borrón y cuenta nueva. Yo pensaba que el momento del bautizo era, aquí se borraron tus pecados y cuenta nueva, échale ganas, ahora sí, ¿no? Ahora sí, pórtate bien para que te mantengas en limpio. No es cierto. Somos hombres pecadores. Todos, cristianos y no cristianos, somos hombres pecadores. Y eso es la base que inicia el Evangelio. Por ahí empieza. Estamos corrompidos. Puedes estar consciente de ello o no, pero somos hombres pecadores. ¿Eso qué significa? Que tenemos dentro una naturaleza que, como un imán, nos jala todo el tiempo a pecar. Así es. Y eso significa que pecaremos hoy, mañana, el día después de mañana, la siguiente semana, un mes después, el siguiente año, y de aquí a que estemos vivos, viviremos pecando. Porque tenemos una naturaleza pecadora. Es así. No podemos evitarlo. Así es. Y en el proceso, en medio de eso, es el amor de Dios y la compasión de Dios. Dios no tenía por qué hacerlo, no tenía ninguna necesidad. Estaba bien así como estaba. Decidió enviar a su hijo, ¿no? Hay un pensamiento muy común que es como, es que mi pecado causó la cruz. No,
Tu pecado te causa la condenación. Claro. No es la consecuencia, ¿no? Así es. La consecuencia natural de haber pecado no es que un random venga a tomar la condenación que te toca a ti. No, no, no. Es algo muy lineal y muy natural, ¿no? Tú hiciste esto y esto merece un castigo. Así es. Merece una condenación porque Dios es un juez justo. Y esa condenación te toca. La intervención de Cristo para tomar el castigo que me correspondía a mí es pura gracia. Es totalmente innecesario. Es decir, Él no tenía ninguna necesidad de hacer eso, pero es amoroso y compasivo. Y decidió hacerlo. Y es todavía más tremendo porque en realidad no solamente lo hizo sin preguntarme y no solamente tuvo ese acto de amor tan grandioso hace 2000 años, 2002 años antes de que... Bueno, no, 2002, nació, ponle que 1970 y tantos años antes de que yo naciera, tuvo el acto de amor más grande que alguien podría tener hacia mi vida. Sin preguntarme, sin consultarme, sin nada, simplemente lo hizo y yo nací en un mundo en donde Dios ya había hecho todo lo necesario para tener una relación conmigo. Ya estaba todo puesto y servido. Todo. Y por eso digo que eso no es distinto y que la respuesta es la misma para padres y para hijos y para discípulos y no discípulos, porque no es diferente. Claro. Estamos viviendo todos, sin importar de en qué contexto estés, qué edad tengas, si estás en la iglesia o no, en donde Dios ya hizo todo lo necesario. La mesa está servida para tener una relación contigo y conmigo. Y todavía más, Él pone en nosotros el buen deseo y nos permite llevarlo a cabo. ¿Qué diría? Pienso que en medio de esto puede haber muchas dudas, puede haber muchos temores, pero definitivamente somos llamados a anunciar, ¿no? A predicar, a anunciar el mensaje. Las escrituras dicen que, por un lado, la fe es don de Dios. Es decir, si alguien cree en Dios, es porque Dios mismo se lo obsequió. Pero también dice que la fe viene como resultado del oír. Y lo que se anuncia es el mensaje de Cristo, que es exactamente lo que acabo de hacer. Entonces, el mejor mensaje que yo puedo dar es, si viendo esto y escuchando esto te dan, aunque sea así, de ganas de acercarte, hazlo y ya. Conoce y ya. Acércate a Dios. Y no estamos hablando del tema de es que una iglesia, es que... No. Eso no es el punto. Claro. Hay gente que asiste a una iglesia y no conoce a Dios y gente que no asiste a una iglesia y tienen una relación con Dios. Ese no es el punto. El punto se trata de conocer a Dios. Y definitivamente, gracias a Dios, la iglesia es un excelente lugar para hacerlo, ¿no? Claro. Pero al final de cuentas, de lo que se acaba tratando es de una relación con Dios. No se trata de conducta, no se trata de ser buenas personas, no se trata de buenas acciones. Eso, al final de cuentas, es una medida humana, creada por los hombres y que a las personas nos encanta. Nos fascina sentirnos buenas personas, pero no se trata de eso. Si fuésemos buenas personas, Cristo no habría tenido que morir para cargar con nuestra condenación y culpa. Así es. No es así. La realidad es que vemos un humano que peca y un Dios que ama tanto que a pesar de no necesitarlo decidió enviar a su Hijo para que tengamos la posibilidad de ser salvados, de tener un lugar a su lado por la eternidad y a su lado que en realidad inicia ahorita. Esa relación que va a ser por el resto de la eternidad ya empezó. Es hoy, es ahorita y no va a parar nunca. Entonces, ese es lo mejor que yo podría dar. Para padres, anuncia el mensaje. Si tienes un hijo en casa que aún no es un discípulo, no necesitas salir de tu casa para compartir tu fe. Ya tienes en tu casa, en tu sala, alguien a quien compartirle tu fe. Comparte el evangelio, comparte las escrituras. Y para un joven que no se ha decidido, al final de cuentas, si Dios ha producido en ti ese mínimo, aunque sea chiquito, deseo de conocerlo a Él, de acercarte, de ver qué tal, de tomar los estudios, yo qué sé, síguelo, tómalo. Aprovecha que hoy sientes ese deseo y ve. Y ya. Gracias. Bueno, pues
Ya para finalizar, tenemos una dinámica, pero no sé si se puede hacer un poco diferente en esta ocasión. En esta dinámica, el matrimonio lo que hace es como verse cara a cara y agradecer a Dios, pues, por su esposo, por su esposa. Ya cada quien tiene su pensar, ¿no? Pero en esta ocasión, aprovechando que está Charlie, me gustaría que él pudiera agradecer a Dios por su mamá y por su papá. ¿Qué dices? Con mucho gusto. ¿Va que va? Sí. Bueno, pues cuando quieras comenzar. Gracias. Ahora sí, ya viéndolos a ellos. Sí. Gracias. Híjole. Voy a ir uno por uno. Bueno, primero los dos y luego uno por uno, porque yo les agradezco a los dos por no rendirse, por mantenerse firmes, por perseverar, por aferrarse a lo que conocen de Dios, a lo que Dios les ha mostrado. Porque a pesar de que ha sido difícil, no se rinden, no se dan por vencidos y van, y van, y van, y van, y van. Y sabemos que la gloria es de Dios, pero Dios pone en nosotros el buen deseo y nosotros decidimos tomarlo, ¿no? Y yo les agradezco mucho por eso. Se los agradezco porque he visto, ¿no?, de primera mano las consecuencias cuando no y cuando sí. Y a pesar de que ha sido complicado, y a veces muy complicado, y a pesar de que a veces las ganas han sido prácticamente nulas, ustedes se han aferrado a Dios y no se rinden y no dejan de buscarlo. Yo les agradezco por el amor que se tienen el uno al otro, por el amor que han tenido conmigo, por la paciencia que se tienen mutuamente, por el amor que le tienen a Dios. Y mientras digo todas esas cosas, no puedo evitar pensar que al final de cuentas todas esas vienen de Dios, ¿no? Y esos les agradezco, ¿no? Están conscientes y que ambos están dispuestos a agradecer por encima de todas las cosas a Dios y por darle toda la gloria a Dios, y porque están dispuestos a que si hay un buen resultado, no quedarse con el aplauso, no quedarse con la gloria, sino reconocer que no es nuestra, sino que es una victoria de Dios y que para Dios es la gloria. Yo creo que es lo más especial que les puedo agradecer, que están dispuestos a reconocer que Dios es Dios. Lo es. Dios es Dios. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosy, Charlie. De verdad que lo que les decía hace rato es verdad. Todos han sido muy emotivos, pero aquí desde el principio empezó como emotivo, controversial. Todo increíble, me gustó mucho. A ver cuándo nos vuelven a invitar. Sí, ¿no? Para la segunda temporada, ¿no? Pues ya Samudio, más picante. Para terminar, mi querido Charlie, ¿puedes terminar con una breve oración? Claro, por supuesto. Vamos a orar. Mi Señor Dios Padre poderoso del cielo, muy buenas tardes, Dios. Señor, venimos en este tiempo delante de tu presencia, Dios, reconociendo con toda humildad en nuestro corazón que sin ti no somos capaces de ninguna cosa buena, Dios. Reconociendo nuestra enorme necesidad de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu guía para nuestras vidas. Y agradeciéndote tanto, Dios, que tú lo has hecho de esa manera, Dios, que tú has puesto todo lo necesario, Dios, para que nosotros podamos acercarnos a ti, mantenernos a tu lado, Dios. Muchas gracias, Padre, porque tú nos has rescatado. Pagaste un precio enorme, Dios, por darnos esa oportunidad y lo sabemos, lo reconocemos, queremos valorarlo, apreciarlo. Agradecemos tanto, Dios, que tú nos permites estar hoy aquí, Dios, unidos como familia, con nuestros hermanos, que podamos compartir con otros, Dios, acerca de tu poder, de tu amor, de las maravillas que tú puedes y quieres hacer en la vida de las personas, Dios. Gracias, Padre, porque nos mantienes cerca de ti, Dios, porque no nos sueltas, porque continúas ayudándonos, perdonándonos y dándonos oportunidades cada día, Dios. Gracias, Padre, por Jesús, por ese Dios, ese ser superior que renunció a todo por nosotros, Dios, que estuvo dispuesto a pagar por nosotros, por mí, y que aún hoy, Dios, está ahí clamando, orando por nosotros en tu presencia, Dios, y
dándonos esa esperanza increíble, totalmente inmerecida de algún día poder estar a tu lado, Dios. Quédese con nosotros, por favor, Dios, esté en control de nuestras vidas, nuestras familias, cuide mucho nuestros corazones y que siempre la gloria y honra sean para usted, mi Señor. En nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, es quien le oramos y agradecemos todo esto. Amén. 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 Pues muchas gracias, chicos. Gracias. No, pues gracias por invitarnos, Alex. Muchas gracias.